No sé qué relación tendría Hugo con su poesía realmente, ¿no? Pero lo que yo podía ver de fuera era que era una forma que, en la que él había podido conservar su identidad, ¿no? De alguna manera. ¿Por qué? Porque cuando uno llega al hospital psiquiátrico, o al menos al hospital psiquiátrico que hay aquí en Sucre, pues uno lo pierde todo, absolutamente más que en la cárcel. En la cárcel uno conserva su identidad e incluso uno hace una identidad a veces más fuerte en la cárcel, como estos reos que se pueden ahí hacer poderosos, etcétera, ¿no? En cambio, en el psiquiátrico no. En el psiquiátrico, cuando uno entra al psiquiátrico, pierde su identidad, es decir, deja de ser alguien incluso, ¿no? Es decir, pierdes tus posesiones materiales porque en el psiquiátrico no hay nada, no hay ningún objeto personal, digamos, no es que puedes tener en tu cajón tus cositas, eso no hay, o sea, toda la ropa es compartida, todos los objetos personales, si tienes alguno, se lo guardan en la enfermería, en una caja con llave y te lo dan solamente cuando te vas a tu casa para siempre, digamos. Pero ahí adentro no tienes ningún objeto personal, no tienes ropa personal, muchas veces tu familia se ha olvidado de ti, como es el caso de Hugo, que su familia lo abandonó y durante 50 años nadie preguntó por él, ¿no? Hasta que se murió. Hasta los 30 años tuvo alguien que preguntaba y después ya nada. Entonces Hugo, como muchos otros de ahí, no tenía nada absolutamente, solamente le quedaba la poesía a Hugo. Era lo único que le quedaba, porque él era el poeta del psiquiátrico, ¿no? Eh, Cuando había un evento, no sé, el Día de la Madre o el Día del Médico, no sé qué, había un escenario y Hugo, siempre que había un escenario, subía y recitaba uno de sus poemas. Y le encantaba a él hacer eso. Él estaba en el patio y escribía poemas y vendía sus poemas a los visitantes, digamos, o los regalaba a quien quería regalarlos. O sea, cuando iba la prensa al psiquiátrico, la radio, la tele o el periódico, entonces siempre entrevistaban al poeta del psiquiátrico, ¿no? Entonces iba, ¿en dónde está el poeta? ¿En dónde está Hugo? Allá, y Hugo estaba encantadísimo de dar entrevistas a los periódicos o etcétera, porque él era el poeta del psiquiátrico. Entonces, la poesía de alguna manera le salvó la vida a Hugo, ¿no? Es decir, él conservaba una única identidad que era ser el poeta del psiquiátrico, uno de los pocos que había conservado una identidad, porque el 99% de los pacientes es nadie ahí adentro, es nada, es porque no tienen ninguna voz por sí mismos, es decir, no pueden decidir de irse de ahí, irse o quedarse, y además es para siempre, no es como en la cárcel que tienes 20 años de condena, ¿no? En el psiquiátrico ellos se quedaban para siempre, hasta la muerte, ¿no? Entonces llegas ahí y pierdes todo, absolutamente. Y la gran mayoría es así, son como fantasmas, ¿no? Ni siquiera hay fotos de ellos, nadie les saca fotos, no hay registros, ¿no? No es como que tienen un álbum familiar como de nosotros, que en nuestra familia queda un álbum familiar, o tenemos un Facebook, digamos, o sea, ahí están todas nuestras fotos. Ellos no tienen esas cosas, no tienen Facebook, no tienen álbumes familiares, no tienen casi ni nombre adentro, entonces son como fantasmas, no les queda nada. A Hugo sí le quedaba algo, la poesía, ¿no? De alguna manera le había salvado la vida a Hugo, la poesía. Yo sé que hay quienes dicen por qué no cantaba con esa locura armoniosa de antaño. Eso no ve la labor del minuto y el prodigio del arte. Un supremo cansancio tengo. De noche parece que de santo,
Escucho ruido por donde ayer anduve y los suspiros de mi propio espíritu. Y situación nerviosa se ve. Con esto los muros se calmará seguro. Qué ridículo, doctor, es tu diagnóstico que me hace sonreír. Mas tu ciencia, ciencia suprema, es una luz cuyo fulgor no quema. Doctor, déjame quieto. Prefiero antes que el hombre el esqueleto.